Buen día. Hoy les voy a hablar del movimiento de los médicos de 1964, también conocido como el movimiento de las batas blancas. En este video veremos el modelo que en ese momento estaba vigente. Veremos a los fundadores, algunos de los hospitales que intervinieron, por qué este modelo, cerca de ser estabilizador, desestabilizó el progreso. Realmente sí hubo progreso, pero no tanto. Bueno, eso veremos. Veremos un poco de la AMRI. Entonces, como ya mencioné, el movimiento de los médicos comenzó durante el periodo en el que estaba vigente el modelo estabilizador, que fuera de eso fue desestabilizador, ya que sí es verdad que hubo una infraestructura mayor, sí es verdad que hubo avances. Sin embargo, ya que había mayor número de hospitales, la demanda de médicos era mayor. La Facultad de Medicina de la UNAM del 54 al 67 aumentó el número de sus de los estudiantes ingresados. También esto llevó a que no todos terminaran por problemas económicos de igual forma, ya que se veía más por la infraestructura que por los estudiantes. Solamente con decirles que nada más había 2 escuelas de medicina. Es por esto que se empezó a crear este movimiento. Los principales hospitales que recurrieron a huelga fue el Hospital Juárez y el Hospital General de México. Los principales fundadores fueron Guillermo Calderón, Abel Archundia, Roberto Pedraza Montes de Oca, Fernando Herrera, Roberto Sepúlveda y Oralia León. Estos fueron los principales fundadores que estuvieron en descontento y empezaron a hacer este movimiento el 21 de noviembre de 1964. Estos fundadores son los que crearon la AMMRI. No se conocieron sus nombres hasta una entrevista del periódico, ahorita no me acuerdo muy bien cuál es, pero no se conocían sus nombres hasta ese momento. En los próximos videos conoceremos cuáles fueron las consecuencias, cómo respondió el gobierno. Como resultado de la expansión de servicios de salud, se aumentó el número de trabajadores en este sector. Los estudiantes que cursábamos el último año en la carrera de medicina trabajábamos como becarios en los hospitales públicos, pero las condiciones de trabajo eran pésimas. Nuestro salario era mínimo, las prestaciones eran muy pocas. No contábamos con un contrato de trabajo, no podíamos hacer mucho menos antigüedad. Nuestros familiares no contaban con servicio médico. Aunado a esto, el día 26 de noviembre de 1964, el director del Hospital 20 de Noviembre anuncia que no se nos dará el sueldo de 3 meses, que era visto como el aguinaldo. Él pone como argumento, él argumentaba que nosotros éramos solo becarios y no trabajadores. Por esta razón, nosotros solamente íbamos a recibir becas y no sueldos. Decidimos hacer un paro el 28 de noviembre de ese año y conformamos la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos para darle más peso al movimiento. El día 6 de diciembre nos enteramos que ya 23 hospitales de la Ciudad de México se nos habían unido y también 20 hospitales del interior de la República. Nosotros pedíamos que se establecieran contratos con antigüedad, que pudiéramos tener mejores puestos en vez de solamente becas. También pues el aumento en salarios, la restitución de los puestos inmediata de las personas que habían sido destituidas.
que no hubiera represalias y que también se nos tomara en cuenta en primer lugar para las plazas de médicos en los hospitales, ya que éramos egresados de estas instituciones. El día 9 de diciembre se realizó una marcha silenciosa que partió del Hospital 20 de noviembre hacia el Zócalo, en donde solamente llevábamos pancartas que decían: escúchenos, señor presidente. Se reunieron alrededor de 1,300 médicos. El paro duró 22 días, ya que el presidente Gustavo Díaz Ordaz ni el secretario de Salubridad pudieron dar solución. Se tuvo que hacer otros 2 paros más en enero y en abril de 1965. Pero aún así tampoco se tuvo solución. El último paro que se realizó fue el 16 de agosto de 1965. ¿Cómo respondió el gobierno ante el movimiento de los médicos del 64? Es importante mencionar que el movimiento de los médicos inició en noviembre de 1964, año en que entraría al poder el presidente más feo de la República, el señor Díaz Ordaz. Presidente saliente, López Mateos. Al tomar posesión el 1 de diciembre, el señor Díaz Ordaz comenzó a tener diálogos con los médicos, mismo que les comenzó a dar a tole con el dedo, ya que no les hizo caso a sus peticiones, únicamente bajaba la marea y nunca le dio solución a los pliegos petitorios que ellos tenían y exponían delante de él. Después de que el presidente Díaz Ordaz hiciera el show y terminara de darles a tole con el dedo, les dio una puñalada por la espalda, ordenando que médicos militares tomaran los hospitales, como el Hospital 20 de noviembre, secuestro de enfermeras, despidos injustificados de los médicos, que lo único que hacían eran exigir pagos justos, capacitaciones. Claro, no hay diferencia de lo que se vive hoy en la actualidad. Y algo muy importante y triste, que muchos médicos que participaban en las huelgas terminaron por salir del país por miedo a las represalias. En conclusión, después de la represión del gobierno, el secuestro y la privación de libertad de muchos médicos, el gobierno dio fin al movimiento. No dio solución en nada. Lo único que hizo fue un mínimo aumento a los sueldos. Y todas esas peticiones que solicitaron los médicos, no se les dio solución. Lo único que cabe hacer mención es esa lucha. ¿Por qué? Porque los médicos no solo, y lo vuelvo a repetir, luchaban por salarios más altos o salarios dignos. Lucharon porque la nación tuviera una mejor salud, una salud más digna.